Hola, ¿qué tal? Vamos a repasar la unidad 2, tratamiento de urgencias. Recuerden que la unidad trata de buscar un compendio sobre las generalidades de las principales causas de atención en un servicio de urgencias. No es abarcar ampliamente sobre los fármacos que vamos a utilizar o la fisiopatología. Más bien es un abordaje general para comprender los conceptos y el manejo o cuidados generales de enfermería que debe de requerir un paciente cuando pide un servicio de urgencias. En cuanto al primer tema, vamos a encontrar las fracturas. Recordemos que las fracturas son la pérdida de la continuidad en un hueso. Esto puede deberse a una causa directa o indirecta. Por ejemplo, si un jugador de fútbol recibe un impacto directo pierna a pierna, pues esto va a condicionar que la fuerza que está impactando sobre el hueso rebase la resistencia que tenga el mismo y se rompe. En cambio, si por ejemplo una persona cae y para evitar un impacto mayor mete las manos, que por esto tenga una fractura en el hombro, eso sería un ejemplo de fractura por mecanismo indirecto. Dependiendo de las características de la zona rota que va a tener este hueso, voy a clasificar a las fracturas. Puedo tener una fractura transversa, por ejemplo, donde la línea de fractura va a ser perpendicular al eje mayor del hueso. Puedo encontrar fracturas oblicuas, donde obviamente la línea va a ser como inclinada respecto al eje principal. Uno de los términos que más van a escuchar son las fracturas conminutas. Las fracturas conminutas, el mecanismo de acción hace como que el hueso estalle o se reviente en varios o múltiples pedazos. Otra fractura que pueden encontrar típicamente en un servicio de urgencias son las fracturas en tallo verde. Estas fracturas en tallo verde, si ustedes por ejemplo agarran una rama, específicamente verde, no seca, obviamente, si la doblan y tratan de devolverla a su estado original, tiene la característica como que se rompe de un lado, pero el otro queda completamente unido. Este tipo de fracturas son muy frecuentes en niños, así que obviamente en las áreas de pediatría es donde van a encontrar este tipo de fracturas que ocurren sobre todo en los centros de osificación. Podemos encontrar las fracturas en ala de mariposa, donde voy a encontrar como una especie de cuña, es decir, recibo impacto sobre ambos lados del hueso y se genera como esta ruptura en tipo B. Esto se llama en alas de mariposa. Y así podemos encontrar varios tipos de fracturas, son las más comunes, es importante que identifiquen cuáles son y tal cual como se describen se pueden apreciar en una radiografía. Cuando la fuerza no es suficiente para generar esta ruptura en un hueso, entonces estoy hablando de una fisura, es decir, el hueso no se rompe por completo y obviamente estas tienden a ser más difíciles de detectar que una fractura que es más evidente. Este tipo de diagnósticos o identificación de los trazos de fractura realmente los vamos a ir adquiriendo conforme la experiencia. Aún a médicos experimentados que no sean traumatólogos y ortopedistas, se puede pasar por alto una que otra fractura. Por ejemplo, existe una fractura que se llama de meseta tibial, donde, pues como su nombre lo dice, ocurre en la tibia, que es el hueso principal de la pierna. Que esto nos lleva a otro tipo de fractura, que es la fractura hace como que se genere una línea así, transversa, pero pareciera que es el mismo trazo del hueso, por lo tanto, realmente es como una fractura impactada. O sea, una fractura impactada es cuando el trozo como que trata de meterse o penetrar al resto del hueso, y esta es de difícil diagnóstico. También tenemos las fracturas por estrés, por fatiga o por sobrecarga.
Estas son más comunes de encontrar en la columna vertebral. Obviamente se da por un esfuerzo excesivo. Obviamente los huesos están debilitados y tienden a romperse. O igual puede suceder, por ejemplo, en el primer dedo del pie, el dedo gordo. Por ejemplo, en un maratonista o algo. O sea, el estrés es excesivo, el esfuerzo es mayor y por ende tiende a ocurrir una fractura. Y es importante que mencionemos también a las fracturas patológicas. Las fracturas patológicas van a ser aquellas que por debilitamiento del hueso sucede una fractura, quizás con un esfuerzo mínimo o bien incluso en reposo puede suceder. Esto es muy común encontrarlo en pacientes con problemas como osteomielitis, que es un proceso infeccioso que invade ya el hueso, o pacientes con osteoporosis. De hecho, cuando asentamos nuestros diagnósticos en pacientes con osteoporosis, hay el diagnóstico de con fractura patológica o sin fractura patológica. Realmente las manifestaciones clínicas, pues cuando tenemos una fractura, ya sea cerrada o abierta, que esto depende de la comunicación que tenga el hueso roto con el exterior, o bien sin que haya atravesado la barrera de la piel. Obviamente la que no logra romper la piel ni exponerse, estamos hablando de una fractura cerrada. Mientras que si esa fractura sale al exterior, estamos hablando de una fractura abierta. Esta pues tiene mayor riesgo de una infección por la comunicación que tiene con microorganismos externos. Básicamente, si hablamos de fracturas cerradas, puedo encontrar manifestaciones clínicas como hinchazón, dolor, equimosis, que es como que una zona de moretón. Voy a tener también pérdida de la movilidad de la región donde ocurrió la fractura. Y pues en las fracturas abiertas pues va a haber sangrado profuso y más todo lo demás que ya les comenté. El manejo pues es inicial siempre la inmovilización del miembro que sufrió la fractura y acudir inmediatamente a un servicio de urgencias. Van a haber fracturas que van a requerir intervenciones quirúrgicas y otras fracturas que van a requerir manejo conservador. Dentro de las fracturas que generalmente tienen un manejo conservador están las fracturas de costillas y las fracturas de clavícula, obviamente bajo ciertas excepciones y ciertas características, pero es importante que en general tengan este dato. Las fracturas que requieren intervención quirúrgica obviamente van a implicar el uso de materiales de osteosíntesis como tornillos, placas, agujas, entre otros. Estos manejos realmente requieren de reposo, rehabilitación y es como que prolongado el tiempo de mejoría en un paciente. Luego nos pide el tema que veamos las quemaduras. Las quemaduras, recuerden que son lesiones que se van a generar en el organismo por efecto del calor, la electricidad, la radiación o bien cualquier mecanismo que aumente la temperatura, puede ser por fricción, en la piel. La voy a clasificar en varios grados. Podemos encontrar de 1 a 4 grados. Las quemaduras de primer grado van a, recordando un poco las capas de la piel, tenemos la epidermis, que es la capa más externa, la dermis, que es la capa, les comentaba, con mayor vitalidad, mayor metabolismo, mayor función, y la hipodermis, que es la capa representada por el tejido celular subcutáneo o el tejido graso. Obviamente aquí hay mayor circulación sanguínea, etc. Debajo de la hipodermis voy a encontrar siempre el músculo, la fascia y los huesos. Cuando la quemadura solo abarca la capa superficial, que es la epidermis, voy a estar hablando de una quemadura de primer grado. Estas son características de las quemaduras solares. Por ejemplo, el paciente va a la playa y viene pues enrojecido, con dolor, cambios en la coloración de la piel, sin generación de ampollas. En cambio, cuando yo tengo una quemadura que abarca parte del grosor de la dermis, estoy hablando de una quemadura de segundo grado.
Las quemaduras de segundo grado, como les estoy comentando, si afectan epidermis y dermis, está atravesando la unión dermoepidérmica. Cuando la unión dermoepidérmica se altera y se separa, esta tiende a acumularse de agua y es lo que nos forma las llamadas ampollas. Estas quemaduras van a tener la característica de formar ampollas. Es muy importante que nosotros no vayamos a recomendar el romper estas ampollas para liberar el contenido. Realmente lo que hay que hacer es curarlas. En dado caso que se rompan solas, pues se van a aplicar ungüentos, porque obviamente el hecho de romperlas pues va a limitar o va a abrir esa barrera que se está creando, y es un sitio por el que pueden entrar microorganismos de la piel que no está quemada. Hay que tener mucho cuidado con ello. Son quemaduras dolorosas, más rojas y que requieren un poquito más de atención. Las quemaduras de tercer grado obviamente van a llegar a capas más profundas, abarcan todo el grosor de la dermis y pueden abarcar la hipodermis. Cuando estas quemaduras obviamente achicharran las terminaciones nerviosas, aquí ya no va a haber sensibilidad, por ende son quemaduras que no tienen dolor. Puedo encontrar diferentes coloraciones, es decir, puedo ver blanco, puedo ver marroncito, y pues va a tener como que unas características irregulares. Cuando ya hablamos de una quemadura de cuarto grado, está abarcando estructuras más profundas como músculo, fascia e incluso pueden llegar a hueso. Igualmente van a ser indoloras porque pues ya achicharré las terminaciones nerviosas. ¿Qué es importante saber de estas quemaduras? Quemaduras de primer y segundo grado, hay que hacer una sumersión en agua fría durante varios minutos. Se secan, se hace una curación adecuada con agua y jabón y podemos aplicar ungüentos antibióticos para evitar el riesgo de la infección, porque al final estamos rompiendo la barrera protectora de la piel. Entonces se aplican los ungüentos y de preferencia hay que vendar una vez que se ha curado esta quemadura. Los recambios de las vendas debe de ser diariamente. Obviamente cuando hablamos de una quemadura de tercer grado y cuarto grado, definitivamente hay que acudir a un servicio de urgencias. Si las quemaduras, por ejemplo, ocurren en los miembros, hay que tratar de elevar el sitio de la quemadura por arriba del corazón. Quemaduras en general que yo encuentre en manos, en pies, en cara, en ingles, en glúteos, estas son quemaduras que deben acudir también a un servicio de urgencias sin dudar. Esto es en cuanto al tema de lesiones por calor en la piel. Nos habla también un poco sobre ahogamiento, que obviamente va a ser la pérdida de oxigenación por acción de una fuerza externa. Este ahogamiento obviamente se puede deber a obstrucciones por cuerpos extraños. Por ejemplo, es típico que una paciente esté comiendo, se atragante y entonces tenga dificultad para continuar esa vía respiratoria, y pues debe ser de nuestro conocimiento y ampliamente conocida la maniobra de Heimlich, donde la persona que la va a ejercer se coloca detrás de la paciente, coloca sus manos en la boca del estómago, generando una presión para poder condicionar la salida del cuerpo extraño. Esta asfixia o ahogamiento se hace referencia también cuando por inmersión nos vamos a llenar de líquido. Esto sucede obviamente en lugares pues donde hay albercas, en playas, etc. Y aquí hay que estar muy pendiente siempre y en todas las atenciones de primer contacto sobre los signos vitales. Aquí esto va a determinar la semaforización que le vamos a dar a nuestro paciente, y tenemos que detectar el pulso radial. Esto para saber qué vía de tratamiento es la que vamos a llevar. Pero lo más importante en cualquier servicio de urgencias es primero determinar o lograr que la vía aérea sea permeable. De ahí nos pide hablar un poco sobre envenenamientos. Los envenenamientos va a ser la exposición de nuestro organismo a sustancias tóxicas, y esto no necesariamente tiene que ser por ingesta, puede ser por inhalación, incluso por exposición a la piel.
Recuerden que en nuestro medio podemos encontrar cierto grupo de pacientes que maneja pesticidas, ciertos solventes, que si no usan los aparatos de protección, pues pueden exponerse y esto puede condicionar una absorción por parte de nuestro cuerpo, que obviamente no se va a comparar la absorción por la piel a una absorción por ingesta. Entonces aquí lo importante, por ejemplo, si el producto se hace por ingesta, generalmente puede ser un álcali, que es un grupo de productos que tienen un pH mayor a 7, o un ácido, que son productos que tienen pH menor a 7, tienen riesgo de ocasionar también quemaduras. En estos casos, pues si no ha transcurrido más de media hora, hay que hacer un lavado gástrico. Si es una exposición cutánea, hay que lavar adecuadamente todo el cuerpo del paciente, quitar ropa, etc. En cuanto a los procesos inhalatorios, obviamente la vía que va a estar más comprometida va a ser la vía respiratoria, y por inhalación generalmente pueden progresar a neumonitis. Entonces existen, en cuanto a los envenenamientos, antídotos específicos, sobre todo cuando ocurren, por ejemplo, por un consumo voluntario de medicamentos, por intento de suicidio y otro tipo de cosas que pueden ser atendidos igualmente en urgencias, pero corresponde al grupo de envenenamientos. Y de ahí esto nos lleva a un término muy importante que debemos manejar, que es el choque. El estado de choque o shock, sí quiero que quede claro que puedo determinarlo de dos formas: por manifestaciones clínicas o por manifestaciones bioquímicas, es decir, laboratorio, gasometría. Voy a tener ciertas características en los valores de lactato, etcétera, que me sugieren que ese paciente está entrando en choque. Un choque en general va a ser un estado de hipoperfusión tisular. ¿Qué quiere decir? La circulación está comprometida, no está habiendo una adecuada oxigenación de los tejidos, pero puede haber hipotensión, es decir, una baja de la tensión arterial, o puede no haberla. Entonces, no quiero que nos quede el tema de que hipotensión es sinónimo de choque. No. Recuerden que para el choque tenemos que evaluar el estado mental del paciente, sus signos vitales, o sea, un manejo integral. Voy a encontrar 4 tipos de choque, y es muy común que el personal de la salud se quede con la idea de que el choque séptico, que el choque anafiláctico, o sea, esos son subtipos de choque. Yo puedo encontrar un choque hipovolémico, es decir, que no haya suficiente volumen, y esto puede suceder por una hemorragia o puede suceder por una deshidratación. ¿Qué quiere decir? Si hay falta de volumen a través de todo el organismo, algunos van a requerir la aplicación de hemoderivados para devolver esa sangre, o algunos van a responder a manejo con fluidoterapia, es decir, solo soluciones que van a restaurar el volumen. El segundo tipo de choque va a ser el distributivo. Los choques distributivos, el problema está en la circulación. Y aquí es donde yo voy a encontrar el choque séptico, el choque anafiláctico, el choque neurogénico, que son los más comunes. Esto se maneja, como el problema está en la circulación y en los vasos sanguíneos, obviamente con vasopresores, que en algunas bibliografías lo van a encontrar como aminas o catecolaminas. Voy a tener el choque cardiogénico, que el choque cardiogénico obviamente pues el problema está en la bomba, que es el corazón. Puede estar afectado por infartos, arritmias, entre otras causas. Y el último pues es el choque obstructivo, donde cualquier causa que genere una obstrucción en este sistema circulatorio pues me va a condicionar un estado de choque. Aquí puedo encontrar, por ejemplo, el neumotórax a tensión, el taponade pericárdico, una tromboembolia pulmonar, y obviamente el tratamiento del choque va a ser dependiendo de la etiología que yo encuentre.
Hasta este punto, lo importante es que ustedes comprendan que lo primero que hay que hacer es entender la definición del choque y el tipo de choque para dar el abordaje, porque eso es lo que va a delimitar el éxito de nuestro tratamiento y atención. Y por último, pues vamos a hablar de las hemorragias. Las hemorragias, pues las puedo encontrar respiratorias, digestivas, uterinas. Sobre todo ustedes que están enfocados a enfermería en ginecología y obstetricia. En cuanto a las hemorragias respiratorias, el término médico para ello es la hemoptisis, donde el contenido alveolar y pulmonar por sangrado van a ocasionar una expulsión hacia el exterior. Estas hemorragias, obviamente, el compromiso grave de la vía aérea es lo que tiene especial atención. Las hemorragias del tubo digestivo puedo encontrarlas de tubo digestivo alto o de tubo digestivo bajo. Eso dependiendo del sitio donde sucede la hemorragia. Recordemos que cuando es del duodeno para arriba es una hemorragia de tubo digestivo alto, y cuando sospechamos que es del duodeno para abajo hablamos de una hemorragia de tubo digestivo bajo. Y eso va a determinar si lo que se va a realizar es una endoscopía o una colonoscopía. En cuanto a las hemorragias uterinas anormales, pues eso ya se va a ver específicamente en el módulo de ginecología y obstetricia. Obviamente es frecuente en las mujeres y pues se tiende a nosotros a darnos pistas sobre alteraciones en el ciclo hormonal. Generalmente las causas pueden ser hormonales, también pueden ser estructurales. Y esto es en cuanto a la unidad 2 de la materia de patología 1. Recuerden que el resto de las unidades es lo que nosotros manejamos en actividades dentro de las clases previas. Hasta luego.